En las brumas silenciosas de un Londres victoriano, donde cada sombra parece guardar un secreto y cada palabra puede ser una máscara, comienza nuestra historia. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Porque en esta noche de conspiraciones y lealtades rotas, la verdad se esconde más cerca de lo que imaginas. Ajusta bien tu abrigo y mantén la mirada atenta, porque la intriga acaba de abrir su puerta. Aquella noche, Londres parecía envuelta en un manto de misterio que la propia naturaleza se empeñaba en reforzar. La bruma se deslizaba con sigilo por las calles desiertas, se arremolinaba en las esquinas y ascendía en volutas perezosas hacia las farolas, donde la luz temblaba sin conseguir atravesar del todo aquella cortina húmeda. El silencio se extendía como un velo sobre la ciudad, interrumpido apenas por el lejano rodar de un carruaje o el graznido de algún cuervo nocturno. Sentado junto al ventanal de Baker Street, observaba con recogimiento aquel paisaje sombrío que me inspiraba, más que tranquilidad, una vaga sensación de inquietud. Era como si la misma ciudad contuviera la respiración, a la espera de un acontecimiento aún no revelado. No imaginaba entonces que esa expectación difusa hallaría pronto su razón de ser bajo nuestro propio techo. El interior de nuestra morada ofrecía un contraste notable con el espectáculo lúgubre del exterior. El fuego chisporroteaba alegre en la chimenea, proyectando reflejos rojizos sobre las paredes cubiertas de libros y mapas. Holmes, como de costumbre, se hallaba sumido en una de esas meditaciones que parecían abstraerle de todo lo terreno. Con la barbilla hundida en el pecho y la mirada fija en un punto invisible, sostenía entre los dedos su pipa cargada de un tabaco de aroma penetrante. Apenas se movía, salvo para lanzar de cuando en cuando una nube azulada hacia el techo, donde flotaba perezosa. Yo me entregaba a la lectura de un tratado médico, aunque confieso que mis ojos recorrían las líneas sin verdadera atención. El recogimiento de la estancia y la presencia enigmática de mi amigo me mantenían en una disposición expectante. Era en aquellas horas de calma aparente cuando más solía temer el estallido repentino de un suceso extraordinario. Fue precisamente en aquel clima de recogimiento cuando un leve ruido, extraño y distante, interrumpió nuestra quietud. Creí al principio que era el golpeteo del viento contra los cristales, pero pronto distinguí el rumor acompasado de ruedas sobre el empedrado. Me asomé al ventanal y, entre la bruma, alcancé a vislumbrar la silueta de un carruaje que se detenía frente a nuestra puerta. El sonido de los cascos se acalló y el chirrido de la portezuela abierta resonó como una nota disonante en el silencio de la calle. Unos pasos firmes y deliberados se aproximaron, resonando en el pavimento con una seguridad que denotaba a la vez autoridad y urgencia. Me volví hacia Holmes, cuyo semblante permanecía imperturbable, aunque su mirada brillante me reveló que él también había percibido la inusual visita que estaba ahí a punto de irrumpir en nuestra velada. No transcurrió un minuto antes de que llamaran a la puerta con 3 golpes secos, resueltos, como de quien no pide entrada, sino que la exige. La señora Hudson, sorprendida por aquella irrupción a tan avanzada hora, acudió presurosa a atender. Lo que apareció en el umbral disipó toda duda. La recia figura de Mycroft Holmes, hermano mayor de mi amigo, se dibujó entre los vapores de la niebla como una aparición solemne. Su corpulencia, siempre imponente, parecía aún más grave al estar acompañada de un rostro que raramente expresaba agitación, pero que aquella noche mostraba señales inequívocas de preocupación. Saludó con un leve movimiento de cabeza, sin perder tiempo en cortesías, y cruzó el salón como quien sabe que trae consigo un peso demasiado grande para demorarse en fórmulas sociales. Aquella entrada intempestiva bastaba por sí sola para anunciar que se trataba de un asunto de la más seria naturaleza. Acostumbrado a la flema inquebrantable de Mycroft, me sorprendió advertir en su semblante una sombra de inquietud
apenas disimulada. Sus ojos, normalmente apacibles y distantes, parecían brillar con un nerviosismo contenido. Sus manos, robustas y bien cuidadas, no permanecían inmóviles, sino que se entrelazaban con un movimiento casi imperceptible que delataba su tensión. A pesar de su imponente porte, había en él un aire de urgencia, como si un peligro invisible lo siguiera hasta nuestro propio salón. Holmes, desde su sillón, lo observaba con esa penetrante calma que le era característica, sin prisa por interrogarlo, aguardando a que su hermano dejara escapar por sí mismo la naturaleza del problema. Por mi parte, sentí un escalofrío recorrerme al presentir que aquel hombre, cuya posición en los círculos más elevados del imperio le permitía conocer secretos vedados a la mayoría, traía consigo la noticia de un mal que podría trascender lo doméstico y lo personal. Tras acomodarse en una butaca, Mycroft pidió con voz grave que la puerta fuese cerrada y asegurada, un gesto que rara vez empleaba en nuestras reuniones. Su mirada recorrió la estancia, como si quisiera asegurarse de que ni siquiera las paredes pudiesen traicionar lo que estaba a punto de confiarnos. Con un ademán pausado, extrajo del interior de su gabán un sobre doblado con esmero, cuyo lacre mostraba signos de haber sido manipulado con prisa. Lo sostuvo en alto unos instantes, como si meditara aún sobre la conveniencia de compartir su contenido. Finalmente, con un suspiro apenas audible, declaró que aquello que portaba no podía llegar a oídos equivocados bajo ningún concepto. Hablaba con una solemnidad que imponía respeto. Yo, al escucharle, sentí que nuestra velada tranquila se convertía en el preludio de un episodio que se inscribiría en los anales de los peligrosos enigmas que habían ocupado a Holmes en el pasado. Mycroft depositó el sobre la mesa, como si cargara con un peso que ansiara librarse de inmediato. Con voz contenida, nos confió que en su interior se hallaba un mensaje cifrado cuya procedencia, aún incierta, había despertado las más graves sospechas en los círculos oficiales. Según explicó, las primeras conjeturas apuntaban a un plan concebido en secreto que podría comprometer la seguridad misma del Imperio británico. El tono medido con el que pronunciaba aquellas palabras no lograba ocultar la magnitud del peligro. Holmes no dijo nada, limitándose a inclinarse hacia adelante para observar el sobre con ojos encendidos de curiosidad. Yo, en cambio, no pude evitar un estremecimiento. Había en el aire la sensación de que aquel pliego contenía la llave de un complot de vastas proporciones. El silencio que siguió a la revelación fue tan denso que parecía prolongar la sombra de la amenaza en cada rincón de la estancia. Holmes y Mycroft se observaron entonces en silencio, en un duelo mudo de voluntades que me dejó atónito. Había en los ojos del primero un brillo inquisitivo, una chispa de excitación intelectual ante el reto que se presentaba. En los del segundo, en cambio, se adivinaba la pesada carga de la responsabilidad política y el temor a las consecuencias. Ninguno de los dos pronunció palabra durante varios segundos, pero en ese mutismo se dijeron más de lo que cualquier frase podría haber expresado. Comprendí que Sherlock entendía ya, sin necesidad de mayores explicaciones, que la urgencia de su hermano iba más allá de lo declarado, y que lo que estaba en juego no era solo un secreto de Estado, sino tal vez la estabilidad de naciones enteras. Yo, espectador de aquel intercambio silencioso, experimenté la certeza de que nos encontrábamos al borde de un caso que pondría a prueba incluso la inquebrantable mente de mi amigo. Mycroft, con un gesto deliberado, extrajo de su gabán un sobre lacrado que depositó sobre la mesa central. Recuerdo con claridad la impresión que me produjo aquel objeto en apariencia tan banal, y sin embargo, cargado de un peso invisible que se adivinaba en el porte mismo de quien lo traía. El lacre, aunque intacto, mostraba leves irregularidades, como si hubiese sido sellado con prisa o bajo circunstancias poco propicias para la calma. Holmes, sin pronunciar palabra,
inclinó apenas la cabeza, reconociendo de inmediato la seriedad del contenido. Yo, en cambio, no podía apartar los ojos del sobre, que parecía irradiar una silenciosa amenaza. El salón entero adoptó un aire solemne, como si la estancia compartiera nuestra expectación. El simple hecho de que Mycroft, hombre de prudencia extrema y acostumbrado a manejar secretos de Estado con displicente naturalidad, nos confiara aquel pliego, era en sí mismo un augurio de que la velada se encaminaba hacia un terreno mucho más oscuro de lo que podíamos anticipar. Con la misma gravedad, Mycroft rompió el lacre y extrajo un pliego doblado en varias ocasiones. Lo desplegó con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera en sus manos. Ante nuestros ojos apareció una sucesión de signos y números que carecían de toda lógica aparente. Símbolos repetidos, líneas discontinuas, caracteres extraños que no pertenecían a ninguna lengua conocida. La primera impresión fue de absoluto desconcierto, y debo admitir que mi formación médica poco podía contribuir a esclarecer semejante galimatías. Sin embargo, Holmes, apenas lo vio, adoptó esa expresión suya que delataba tanto placer como desafío intelectual. Tomó el documento entre los dedos, lo sostuvo frente a la lámpara y lo observó en silencio, como si cada trazo encerrara un secreto capaz de revelarse al ojo entrenado. Yo lo contemplaba fascinado, consciente de que aquel conjunto de signos, incomprensibles para cualquiera, había llegado a nuestras manos por un camino que solo podía anunciar peligro. A petición mía, Mycroft se dispuso a explicar en qué condiciones había llegado a su poder tan extraño documento. Sus palabras, pronunciadas con la calma forzada de quien mide cada sílaba, revelaron que el hallazgo se había producido en circunstancias cuanto menos turbias. Según relató, un agente de confianza lo había recibido de manera anónima, depositado en su despacho sin que nadie pudiera dar razón del mensajero. No había testigos fiables ni modo de reconstruir el trayecto seguido por aquel sobre. La discreción con que había sido introducido en el corazón mismo de la administración lo convertía en un misterio adicional, pues implicaba que alguien con acceso privilegiado había querido, deliberadamente, hacer llegar el mensaje a Mycroft. Mientras lo escuchaba, me sobrecogía la idea de que manos invisibles se movían entre los pasillos del poder, dejando tras de sí un rastro tan intangible como inquietante. Holmes, entretanto, no apartaba la vista del pliego, absorto en sus propios pensamientos. Lo que ese papel sugiere, dijo Mycroft con voz grave, va más allá de una simple clave indescifrable. Se trata, según los primeros indicios, de un mensaje cifrado que apunta a un complot internacional en ciernes. Sus palabras resonaron en la sala como un aldabonazo, y sentí un escalofrío al pensar en la magnitud de tal afirmación. El documento, con sus caracteres crípticos, no era un pasatiempo para descifrar a la luz del fuego, sino un vestigio de maquinaciones ocultas que podían amenazar la estabilidad misma del imperio. Holmes, con su serenidad habitual, permanecía en silencio, aunque advertí en su mirada un fulgor que delataba la excitación intelectual que le producía enfrentarse a un enigma de tan delicada importancia. Yo, en cambio, no podía evitar sentir el peso de la amenaza velada en cada palabra de Mycroft, convencido de que aquella noche nos habíamos convertido en depositarios de un secreto demasiado peligroso. Holmes pidió el documento y lo examinó con la minuciosidad de un entomólogo frente a un espécimen raro. Lo sostuvo primero contra la luz, observando el grosor del papel y las fibras que lo componían. Luego, con la uña, raspó suavemente una esquina y analizó el polvillo que se desprendía. Inclinó el pliego hacia el fuego, buscando quizá una marca invisible, y acercó la nariz para detectar algún aroma extraño en la tinta. Su escrutinio era tan completo que me pareció que nada escaparía a su atención. Mientras tanto, Mycroft lo observaba con una mezcla de impaciencia y respeto, como si supiera que su hermano menor, con su ojo inigualable, podría descubrir en segundos
lo que a los mejores expertos les resultaba vedado. Yo, testigo de aquel proceso, no podía sino maravillarme ante la calma con que Holmes desnudaba el misterio, convencido de que el papel mismo guardaba huellas que solo él era capaz de leer. Cuando Holmes concluyó su examen preliminar, levantó la vista hacia Mycroft y le preguntó, con esa brusquedad que le caracterizaba en los momentos de concentración, si conocía la procedencia del pliego. La respuesta de su hermano fue un gesto sombrío, acompañado de una confesión inquietante. No podía precisar de dónde había surgido el mensaje. «No sabemos», dijo, «si procede de un agente extranjero, de un contacto diplomático o de alguien dentro de nuestras propias filas. Lo único cierto es que apareció allí donde nadie debía tener acceso». Aquella admisión, viniendo de un hombre acostumbrado a la certeza y al control, me pareció más alarmante que cualquier otra declaración. Holmes entrecerró los ojos, como si aquella duda avivara aún más su interés. En el aire flotaba la incómoda sensación de que el verdadero peligro no residía en lo que se sabía, sino en lo que aún permanecía oculto, agazapado en las sombras. Holmes, tras unos instantes de silencio, señaló un detalle mínimo que habría pasado inadvertido para cualquiera. Un ligero trazo de pluma en el borde del documento, incompleto, como si hubiera sido borrado con prisa. «Esto no corresponde a una mano extranjera», afirmó con tono cortante. «La presión, la forma de la curva, son inconfundibles». Explicó que aquel estilo de escritura pertenecía a alguien habituado a la caligrafía inglesa, a los giros particulares de nuestro propio idioma. Yo, que apenas distinguía en aquellos símbolos algo más que un caos impenetrable, escuchaba fascinado cómo mi amigo encontraba en un simple rasgo una pista tan reveladora. Mycroft, en cambio, frunció el ceño, consciente de lo que aquella conclusión implicaba. El misterio se volvía más estrecho, y la posibilidad de que un traidor se ocultara entre los círculos internos del poder británico ya no era una hipótesis lejana, sino un peligro tangible. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por la voz serena de Holmes, que se alzó con la firmeza de una sentencia. «El autor de este mensaje no es extranjero, como se suponía. Pertenece a alguien muy cercano al círculo del poder británico». Sus palabras cayeron como un martillo, despertando en mí un estremecimiento que difícilmente podría describir. Mycroft, cuya expresión rara vez se alteraba, mostró un fugaz destello de incredulidad y preocupación. Yo comprendí, en ese instante, que no estábamos frente a un simple acertijo cifrado, sino ante un indicio de traición en las más altas esferas. Aun sin pruebas definitivas, el tono categórico de Holmes no admitía réplica. Sentí que aquella revelación inesperada no era sino el preludio de un enigma mucho mayor, cuyo desenlace nos arrastraría irremediablemente a territorios donde el honor y la lealtad serían puestos a prueba. Holmes permaneció absorto frente al pliego durante varios minutos, sin emitir palabra. Su silencio, lejos de ser vacío, poseía la densidad de un razonamiento que se desplegaba en su mente con la precisión de un mecanismo invisible. Se inclinó sobre la mesa, apoyando apenas los dedos en el borde, y la luz del fuego delineó su perfil agudo, concentrado hasta la inmovilidad. Yo sabía, por experiencia, que en esos momentos no debía interrumpirle. Cada respiración contenía la tensión de un hallazgo próximo. Cada pausa anunciaba la inminencia de una deducción reveladora. Mycroft aguardaba también en silencio, aunque en su rostro se percibía una impaciencia que contrastaba con la calma de su hermano. El tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos con un ritmo inexorable, y me pareció que el salón entero había quedado prisionero del compás de aquella espera. Aquel mutismo, tan característico de Holmes, era la antesala de un razonamiento que sin duda iluminaría la oscuridad del enigma. De pronto, Holmes se enderezó y tomó la lupa que reposaba sobre la repisa.
colocó el pliego bajo la lente y comenzó a seguir con precisión el trazo de cada signo. «Vean aquí», murmuró en voz baja, cómo la presión varía en los extremos, revelando una mano acostumbrada a escribir con rapidez, pero sin descuidar la elegancia. Explicó que aquella forma de delinear los caracteres delataba no solo educación refinada, sino también largas horas de práctica en la redacción de informes o cartas oficiales. Un hombre de oficina, habituado al protocolo diplomático, añadió, dejando escapar un leve destello de satisfacción. Yo miraba incrédulo aquellas líneas que, para mí, no eran sino garabatos absurdos. Pero para Holmes, cada curva y cada inclinación eran huellas tan claras como las de un pie en la arena húmeda. Mycroft asintió en silencio, reconociendo la fuerza de aquella conclusión que estrechaba aún más el círculo de posibles culpables. Holmes volvió a depositar el documento sobre la mesa y lo examinó esta vez al trasluz, dejándolo jugar con la llama de la lámpara. «Noten la textura», comentó, frotando con suavidad una esquina. «No se trata de un papel común, sino de un tipo especial, de fibras más finas y consistentes. Procede, con toda probabilidad, de un taller londinense que suministra a los círculos oficiales». Mycroft frunció el ceño, pues aquello suponía que el mensaje no había sido elaborado en ningún exótico despacho extranjero, sino en el corazón de la capital. Holmes pasó los dedos por la superficie, detectando incluso la leve aspereza de una marca de agua apenas perceptible. Yo observaba maravillado cómo convertía un pedazo de papel en un testigo capaz de declarar con mayor elocuencia que cualquier informante. La certeza de que estábamos frente a un rastro nacido en Londres añadió un matiz inquietante a la investigación. Holmes humedeció ligeramente un paño blanco y lo presionó sobre una esquina del documento. Al retirarlo, mostró una débil mancha oscura que se expandía en la tela. «La tinta revela más de lo que parece», explicó. «Contiene una combinación de sulfato ferroso y goma arábiga, muy común, pero aquí se advierte un añadido, una ligera proporción de un reactivo químico empleado en laboratorios académicos». Con esa simple observación, Holmes acotaba el posible origen del mensaje a círculos eruditos o a alguien con acceso a material especializado. Mycroft le observaba con atención, consciente de que cada detalle derribaba hipótesis anteriores. Yo, por mi parte, sentí que cada hallazgo añadía un ladrillo a la construcción de una verdad aún incompleta. Aquella tinta, aparentemente vulgar, se convertía así en la pista tangible de un entorno muy concreto, como si las letras mismas hubiesen absorbido parte del secreto de quien las había escrito. Holmes se recostó en el sillón y, entre bocanadas de humo de su pipa, comenzó a hilvanar sus conclusiones con voz pausada. «Tenemos, por tanto, a un individuo, habituado a la escritura oficial, con acceso a papel de procedencia exclusiva y a compuestos químicos propios de un laboratorio académico. Se trata de un hombre cultivado, probablemente vinculado a instituciones de prestigio y con nexos en el mundo diplomático». Sus palabras cayeron con la contundencia de un martillo, y yo me descubrí siguiéndolas con un temblor de ansiedad. Mycroft permanecía rígido, como si cada frase confirmara sospechas que había temido formular en voz alta. Holmes no mostraba satisfacción, sino más bien un recogimiento frío, como si estuviera describiendo los pasos inevitables de un razonamiento. «Un traidor de estas características», añadió, «no actúa por impulso, sino por cálculo, y su cercanía al poder convierte el asunto en algo todavía más grave». El aire se volvió más denso, cargado de presagios inquietantes. Mientras escuchaba a mi amigo desgranar, con una lógica irrefutable, la personalidad de un desconocido a partir de indicios tan mínimos, no pude reprimir una mezcla de admiración y asombro. Para mí, aquellos signos seguían siendo garabatos sin sentido, aquel papel nada más que un trozo de pergamino, y aquella tinta un simple fluido oscuro.
Y, sin embargo, en las manos de Holmes, cada elemento se transformaba en un eslabón de una cadena invisible que unía al culpable con su delito. Reflexioné sobre la precisión casi mecánica de su mente, que trabajaba sin descanso, sin dejar cabida a la duda ni al azar. En ocasiones me parecía que no era un hombre de carne y hueso, sino una máquina diseñada para descifrar enigmas. Y sin embargo, en medio de mi asombro, una sombra de inquietud me recorrió. ¿Qué pasaría si esta vez el misterio escondía un enemigo aún más sagaz que él? Holmes, tras un prolongado silencio, dejó escapar unas palabras que me helaron la sangre. Las características apuntan a alguien ligado estrechamente al círculo diplomático. Mycroft se movió inquieto en su asiento, como si aquella afirmación hubiera tocado fibras demasiado sensibles. Un funcionario con acceso a información privilegiada, capaz de mover piezas sin despertar sospechas, añadió mi amigo, sin apartar los ojos del pliego. Yo, que no poseía nombres concretos en mi mente, comprendí por el tono de su voz que ya había perfilado una figura precisa en su imaginación. Mi desconcierto creció al advertir que Holmes, en lugar de pronunciar el nombre en voz clara, lo dejó suspendido en el aire, como si prefiriera mantenerlo en las sombras por el momento. Aquella ambigüedad, lejos de tranquilizarme, aumentó mi sensación de que estábamos a punto de toparnos con un rostro conocido, alguien cuya cercanía haría más amarga la sospecha de traición. Finalmente, Holmes se levantó con resolución, enrolló el pliego con un ademán seguro y se dirigió a Mycroft y a mí. «No basta con deducciones abstractas», dijo con tono grave. «Necesitamos observar a los hombres en su propio terreno». Fue entonces cuando anunció que debíamos dirigirnos en secreto a un club privado de Pall Mall, lugar frecuentado por diplomáticos y funcionarios de alta jerarquía. La noticia cayó sobre mí como un jarro de agua helada, pues significaba introducirnos en un ambiente en el que cualquier paso en falso podía despertar sospechas fatales. Mycroft asintió con gesto grave, como si aquella decisión confirmara una ruta inevitable. Yo, sin embargo, sentí que nos adentrábamos en una región de sombras, donde cada mirada y cada palabra podían esconder una amenaza. Y aunque confiaba plenamente en Holmes, no pude evitar preguntarme qué encontraríamos tras las puertas de aquel club reservado al poder. Al llegar a Pall Mall, la bruma nocturna se había disipado lo suficiente como para dejar ver la severa fachada del Club Diógenes. El edificio, de líneas sobrias y majestuosas, se alzaba como un bastión de piedra entre el silencio de la calle, con sus grandes ventanales apenas iluminados desde el interior. No había en Mindebet-Neidema el ostentación, sino una solemnidad que imponía respeto y cierta incomodidad a los que, como yo, no pertenecíamos a su selecto círculo. El portero nos abrió con una reverencia silenciosa, como si supiera que el paso de Mycroft Holmes era más que una simple visita. Era un acontecimiento que ningún reglamento podía cuestionar. Yo experimenté un leve temblor de aprensión, consciente de que estábamos a punto de penetrar en el sancta sanctorum de los hombres más reservados de Londres, donde cada mirada escondía un juicio y cada silencio podía pesar más que una declaración. Aquella noche, el Diógenes parecía un templo de secretos. En el interior, el contraste con la ruidosa ciudad era absoluto. Los pasillos alfombrados absorbían cualquier sonido, y los pasos resonaban apagados, como si se hubieran extinguido deliberadamente. El ambiente era tan denso que casi podía palparse. Un mutismo que, lejos de ser accidental, era la norma establecida por los socios. Apenas se escuchaba el crujido de un periódico al pasar de página o el leve roce de una pluma contra el papel. Yo, acostumbrado al bullicio de las calles londinenses, me sentí extraño, como si hubiese cruzado el umbral hacia un mundo donde la palabra estaba prohibida y solo reinaba la observación silenciosa. Holmes, en cambio, avanzaba con calma,
con ese aire de naturalidad que lo hacía parecer dueño de cualquier lugar donde se encontrara. Mycroft encabezaba nuestra marcha con la solemnidad de quien regresa a un terreno que le pertenece por derecho, y yo comprendí que aquel silencio era, en realidad, un lenguaje en sí mismo. Apenas cruzamos el vestíbulo, advertí como varias cabezas se inclinaban con un leve gesto de reconocimiento hacia Mycroft. No eran saludos entusiastas ni cercanos, sino inclinaciones medidas, cargadas de una mezcla de respeto y recelo. Era evidente que su presencia tenía un peso propio, como si cada hombre allí supiera que la influencia de aquel corpulento caballero excedía los límites visibles del club. Nadie se atrevía a interrumpir su andar ni a dirigirle la palabra, pero las miradas furtivas lo seguían con la misma intensidad con que se observa a un juez en la sala. Comprendí entonces que, aunque Mycroft rara vez abandonaba su despacho, su sombra se extendía hasta estos recintos de poder reservado. Yo me mantenía a su lado, sintiendo que aquel respeto silencioso se proyectaba también sobre nosotros por simple asociación. Y, sin embargo, bajo esa cortesía rígida, se percibía un aire de temor, como si su presencia fuese un recordatorio incómodo de que nada escapaba a su conocimiento. Nos condujeron a una amplia sala donde los socios se hallaban sentados en cómodos sillones, con periódicos extendidos que parecían servir tanto de lectura como de máscara. Al observar con detenimiento, percibí que no todos los ojos estaban fijos en las noticias impresas. Algunos se desviaban hacia nosotros con una rapidez calculada, regresando enseguida a la fingida lectura. Había en esas miradas fugaces una curiosidad contenida, como si quisieran asegurarse de nuestra presencia sin delatar interés excesivo. También noté el leve cruce de piernas, el movimiento casi imperceptible de una ceja, gestos pequeños que, en conjunto, dibujaban un retrato de intriga. Holmes me dirigió una sonrisa breve, como quien confirma una sospecha silenciosa. Comprendí que, en aquel salón lleno de diplomáticos, las apariencias eran tan engañosas como las palabras cuidadosamente medidas. Los periódicos, más que instrumentos de información, eran escudos que ocultaban pensamientos y conspiraciones. Aquella quietud en apariencia anodina estaba cargada de secretos latentes que aguardaban ser descifrados. Holmes, con su mirada aguda, comenzó a seguir aquellos movimientos mínimos, que para mí pasaban inadvertidos. «Observe, Watson», murmuró con voz apenas audible, «cómo aquel caballero inclina la cabeza solo al paso de un determinado individuo. Y vea cómo ese otro, aunque finge leer, mantiene la oreja atenta hacia la conversación del rincón». Yo intenté imitar su ejercicio, pero pronto desistí. Lo que para mí era una reunión anodina, para él se convertía en un tablero de ajedrez donde cada pieza revelaba su alineación con un simple ademán. Dedujo afinidades, viejas rivalidades y hasta pactos tácitos, basándose en silencios demasiado prolongados y en la manera de ocultar un gesto de desaprobación. Lo que para cualquier otro sería invisible, en sus ojos se transformaba en un lenguaje vivo, claro y contundente. Y yo, al contemplarlo, sentí la inquietud de estar rodeado de hombres que conspiraban con la mera postura de su cuerpo. Mientras tanto, Mycroft, con su habitual sobriedad, se aproximó a un funcionario de mediana edad que se hallaba cerca de la chimenea. El breve intercambio que mantuvieron se revistió de una banalidad casi grotesca. Hablaron de la temperatura, del estado de los trenes y de un banquete próximo en Westminster. Sin embargo, comprendí, al ver el rostro de Holmes, que bajo esas frases triviales se escondía un lenguaje oculto. Cada pausa, cada entonación, cada palabra aparentemente trivial era una pieza en un juego de significados que escapaba a mis oídos no entrenados. Mycroft asentía con gestos medidos, introduciendo comentarios que parecían anodinos, pero que arrancaban al funcionario una mueca de incomodidad apenas perceptible. Comprendí entonces que aquel diálogo en clave
servía tanto para tantear como para advertir, para transmitir mensajes velados sin pronunciar jamás la verdad desnuda. El silencio del salón se volvió más pesado, como si todos percibieran que algo importante se tejía entre las palabras disimuladas. Cuando Mycroft regresó a nuestro lado, Holmes ya había adelantado su propio examen de la escena. Me señaló con disimulo hacia un grupo reducido que conversaba en un rincón apartado. «Observe, Watson, el caballero de la corbata azul», dijo en voz baja. Su ademán al recibir esa nota es idéntico al gesto que se repite en los trazos del cifrado. Una inclinación en ángulo, como quien reproduce sin darse cuenta la forma misma de su escritura. Yo quedé perplejo, incapaz de comprender cómo podía establecer tal vínculo entre un movimiento corporal y el origen de un documento. Pero Holmes, con esa certeza que lo caracterizaba, añadió: «El mensaje procede de este círculo. No hay duda. El autor ha dejado impreso en su caligrafía el eco de su propia actitud». Aquella afirmación, tan simple en su formulación, me produjo un escalofrío. Era como si el documento mismo nos señalara, en aquel instante, hacia su verdadero nido de origen. No tardó mucho en producirse el momento decisivo. Holmes, con un tono cortés pero firme, interpeló a un alto funcionario respecto a un detalle que había mencionado minutos antes sobre la procedencia de un informe extranjero. El hombre respondió con aplomo, pero en su frase se deslizó una contradicción evidente. Primero, había asegurado que nunca había recibido noticias directas, y ahora hablaba como si hubiese tenido acceso de primera mano. Holmes sonrió apenas, satisfecho de haber tendido la red con éxito. Yo advertí la incomodidad del funcionario, que se apresuró a corregirse, pero ya era tarde. El error lo había delatado. Mycroft no dijo nada, aunque en su mirada se dibujó una sombra de confirmación. Comprendí entonces que aquel individuo, tan pulcro y seguro de sí mismo, ocultaba una doble lealtad peligrosa. Y mientras el salón recuperaba su mutismo habitual, yo sentí que nos habíamos acercado un paso más, al corazón mismo de la traición. Las calles de Belgravia, aun en la penumbra de la tarde, conservaban ese aire de prestigio que distingue a los barrios donde se concentra la influencia real de una ciudad. No había en ellas el bullicio de Whitechapel, ni el comercio ansioso de Cheapside. En Belgravia reinaba una quietud calculada, la discreción de quienes poseen demasiado como para alardearlo. Las fachadas de las mansiones, de un blanco impoluto, se alineaban como soldados en formación, cada una guardando celosamente sus secretos, tras pesadas cortinas y rejas de hierro forjado. Caminábamos en silencio, acompañando a Mycroft, y tuve la impresión de que cada ventana cerrada era un ojo que nos observaba sin ser visto. Holmes avanzaba con paso seguro, como si aquel territorio no le resultara ajeno. Por mi parte, no pude evitar reflexionar sobre la contradicción que ofrece Londres. En unos barrios, la miseria lucha por sobrevivir a cada amanecer, y en otros, como este, la riqueza se esfuerza por ocultar su propia podredumbre tras muros de mármol y silencio. La residencia a la que nos condujo Mycroft pertenecía a un aristócrata de linaje antiguo, un hombre cuya fortuna y posición le habían permitido erigir una fachada de esplendor. La mansión se levantaba con orgullo en medio de un jardín perfectamente cuidado, donde las estatuas de mármol parecían custodiar el acceso. Sin embargo, detrás de aquel lujo impecable flotaba un aire de inquietud latente, difícil de describir, pero imposible de ignorar. Quizá era la rigidez excesiva de los ventanales, la manera en que las cortinas pesadas se cerraban con celo, o el silencio que reinaba incluso en el exterior, como si la misma casa temiera revelar algo de su interior. Holmes se detuvo unos instantes para observar la entrada, su mirada escudriñando cada detalle con una intensidad que escapaba a mis ojos. Comprendí entonces que, aunque aquella mansión podía impresionar a cualquiera por su riqueza,
A mi amigo le hablaba de secretos y de sombras cuidadosamente encubiertas bajo un barniz de apariencias. Al llegar al umbral, un mayordomo de porte severo nos abrió con una inclinación tan medida que parecía practicada frente al espejo. Su semblante era pétreo, sus movimientos lentos y ceremoniosos, y su voz, cuando nos invitó a pasar, carecía de toda inflexión emocional. El interior de la mansión reflejaba la misma frialdad. Alfombras mullidas, lámparas de cristal y cuadros de ancestros que parecían juzgarnos desde sus marcos dorados. El silencio era tan absoluto que el crujido de mis botas sobre el suelo de madera me pareció irreverente. Mycroft avanzaba con la naturalidad de quien se mueve en un terreno familiar, mientras que Holmes dejaba que sus ojos recorrieran cada rincón, fijándose en detalles que yo apenas registraba. A mí me dominaba una sensación de extrañeza, como si hubiésemos penetrado en un escenario preparado con excesivo cuidado para ocultar algo más. El mayordomo, tras guiarnos hacia un salón lateral, desapareció con la misma rigidez con que había aparecido, dejándonos rodeados por la implacable solemnidad de aquella casa. Holmes, tras recorrer con mirada rápida el salón, solicitó al mayordomo acceso al estudio personal del dueño de la casa. Hubo un instante de vacilación, casi imperceptible, antes de que el criado accediera a la petición. El despacho resultó ser una estancia amplia, amueblada con sobriedad, donde reinaba un orden casi sospechoso. Sobre el escritorio no había ni un solo papel suelto, ni un libro abierto, como si todo hubiese sido retirado a conciencia poco antes de nuestra llegada. El aire estaba impregnado de un olor tenue a humo reciente, mezcla de tabaco y leña mal apagada. Holmes avanzó lentamente, examinando primero los anaqueles repletos de volúmenes encuadernados en cuero, después el tapete del escritorio y finalmente la chimenea, donde ardía apenas un rescoldo. Yo percibía en aquella habitación un silencio más denso que el de los demás cuartos, un silencio que parecía impuesto a la fuerza, como si el espacio se resistiera a revelar lo que había sido testigo de algo irregular. Holmes se inclinó frente a la chimenea y con su inseparable lupa examinó las cenizas aún tibias. «Papeles», murmuró con tono bajo pero seguro. Introdujo con destreza unas pinzas de hierro y removió los restos, revelando fragmentos ennegrecidos que se deshacían al menor contacto. «La combustión ha sido reciente y apresurada», añadió, «lo suficiente para ocultar su contenido, pero no para eliminar toda huella». Yo observaba fascinado cómo aquellas cenizas, inservibles a mis ojos, se convertían en un testimonio elocuente para Holmes. Mycroft se mantenía en pie, los brazos cruzados, siguiendo cada gesto de su hermano con atención sombría. La idea de que alguien hubiese tratado de destruir pruebas en su propio estudio añadía un matiz aún más alarmante a la visita. Yo sentí que la estancia se estrechaba a nuestro alrededor, como si las paredes mismas conspiraran para encubrir un secreto. Holmes, sin embargo, no se mostraba inquieto, sino cada vez más animado por las pistas que la destrucción había dejado atrás. Mientras aún se agachaba junto al fuego, Holmes señaló de pronto hacia el alféizar de una de las ventanas. Me acerqué y pude ver, con asombro, una pisada marcada en el polvo acumulado, más fresca de lo que habría esperado en una habitación supuestamente cerrada. El contorno era nítido, lo que indicaba que había sido reciente, y la dirección sugería que alguien había salido o entrado por la ventana, pese a la aparente seguridad del lugar. «Un visitante nocturno, sin duda», afirmó Holmes, agachándose para medir la longitud del zapato. «Un número mayor que el del propietario de la casa». Era evidente que aquel estudio, que pretendía mostrarse impecable, había albergado movimientos clandestinos en las últimas horas. Sentí un escalofrío al imaginar la escena. Alguien entrando con premura, quizás depositando o retirando documentos, para luego desaparecer sin dejar más rastro que aquella huella olvidada.
Holmes, sin apartar la vista del alféizar, parecía escuchar en su mente los pasos del intruso, reconstruyendo su recorrido con la exactitud de un testigo invisible. De entre las cenizas, Holmes extrajo finalmente un fragmento ennegrecido que había resistido al fuego. Lo desplegó con sumo cuidado sobre la mesa y, a pesar de su estado lamentable, se distinguían todavía signos que recordaban a los del mensaje que Mycroft nos había mostrado en Baker Street. «Coincide», afirmó mi amigo con un brillo en los ojos. «Este es un trozo del mismo cifrado». Aquella constatación me produjo un estremecimiento, pues confirmaba que la mansión no era ajena a la conspiración que se gestaba. Mycroft guardó silencio, su rostro severo endurecido por la certeza de que uno de los suyos, un aristócrata bien considerado, estaba involucrado en maniobras que podían desestabilizar al imperio. Yo no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Los símbolos que habían llegado hasta nuestras manos en secreto, ahora reaparecían, mutilados por el fuego, en la intimidad de una casa noble. Holmes, con calma inflexible, examinaba cada trazo chamuscado como si allí, en lo poco que sobrevivía, se escondiera la verdad entera del enigma. Tras reunir todas las pruebas, Holmes permaneció unos instantes en silencio, contemplando el fragmento de pergamino junto a las cenizas y la huella del intruso. Luego, con la serenidad que le caracterizaba en los momentos de mayor gravedad, se volvió hacia nosotros. «El propietario de esta casa», declaró, «no es el cerebro de la operación, sino tan solo un intermediario. Ha prestado su estudio como escenario, tal vez obligado, tal vez seducido por promesas, pero no es él quien concibió el plan». Sus palabras me sorprendieron, pues todo parecía indicar lo contrario. Sin embargo, al observar el gesto pensativo de Mycroft, comprendí que la lógica de Holmes era irrefutable. «El verdadero instigador», prosiguió mi amigo, «es alguien que se oculta tras él, una mente calculadora que prefiere no exponerse. El aristócrata es un peón, no el jugador». El silencio que siguió pesó sobre mis pensamientos como plomo. Aquel descubrimiento, lejos de aclarar el misterio, lo hacía aún más vasto, pues nos obligaba a preguntarnos, ¿quién movía los hilos en la sombra con tanta audacia y sangre fría? Abandonamos el estudio, y a instancias de Holmes nos dispusimos a recorrer los alrededores de la mansión. La noche se hallaba tranquila, apenas perturbada por la brisa que agitaba las ramas desnudas de los árboles del jardín. La luna, velada por nubes pasajeras, arrojaba destellos inciertos sobre la grava del sendero. Holmes avanzaba con paso lento pero seguro, sus ojos escrutando cada rincón con esa minuciosidad que lo distinguía de cualquier investigador común. Yo le seguía de cerca, procurando imitar sus movimientos, aunque consciente de que mis observaciones rara vez coincidían con las suyas. Mycroft, más pesado de cuerpo y de ánimo, caminaba tras nosotros, su semblante sombrío revelando la ansiedad que le dominaba. Holmes se detenía de tanto en tanto, inclinándose para palpar el suelo o apartar una rama caída. Yo tenía la sensación de participar en un ritual silencioso, donde cada gesto suyo poseía un significado oculto que pronto se revelaría. Así comenzó nuestro meticuloso examen de aquel exterior cargado de secretos invisibles. Apenas unos minutos después, Holmes se agachó en un sendero lateral, donde el barro, aún húmedo por la lluvia reciente, conservaba las huellas de un tránsito inesperado. Me llamó con un gesto para que observara. Allí se distinguían varias pisadas profundas, claramente más grandes que las del propietario de la mansión o de sus criados, cuyas medidas él había tomado mentalmente al cruzarnos con ellos. «¿Ve usted, Watson?», me dijo con voz baja. «Estas huellas fueron dejadas hace pocas horas. El barro aún conserva su humedad, lo que indica que el visitante llegó durante la noche». Yo me arrodillé junto a él, y aunque mi torpeza natural me impedía apreciar todos los detalles, comprendí que aquellas marcas eran una prueba irrefutable de una presencia clandestina.
El suelo, convertido en testigo involuntario, había retenido el secreto que las paredes de la casa intentaban ocultar. Sentí un estremecimiento. El intruso había caminado donde nosotros estábamos ahora, bajo la misma luna. No lejos de allí, en un rincón semiescondido por setos descuidados, Holmes descubrió una lámpara de mano, caída de costado sobre la hierba. Su cristal estaba ennegrecido por la combustión y en su interior quedaban restos de cera derretida. «Interesante», murmuró, alzándola hacia la luz incierta de la luna. «Este objeto no pertenece al servicio de la casa. Es de factura diferente, y su estado indica que fue usada en una visita nocturna». Examinó los bordes con atención y me mostró un leve rastro de hollín en la empuñadura, como si hubiese sido sostenida por una mano nerviosa. Para mí, aquel hallazgo confirmaba lo que ya temíamos. Alguien había merodeado la propiedad en secreto durante las horas más oscuras. Mycroft se acercó y, al ver la lámpara, frunció el ceño con un gesto que combinaba desconcierto y alarma. La simple presencia de aquel objeto era prueba de que no estábamos ante un accidente o una imprudencia, sino ante un movimiento calculado y clandestino. Mientras aún comentábamos el hallazgo, un olor peculiar me asaltó de improviso. Era un aroma intenso, penetrante, desconocido para mí pero extrañamente persistente en el aire frío del jardín. Lo señalé a Holmes, quien aspiró con calma y asintió con un brillo de reconocimiento en los ojos. «Tabaco turco», declaró con seguridad, «de una variedad muy rara, que apenas circula entre ciertos círculos selectos de Londres». Explicó que aquel tabaco, traído en pequeñas cantidades desde el Levante, era inconfundible por su fragancia densa y amarga. La conclusión era evidente. El intruso no era un vulgar sirviente ni un delincuente de poca monta, sino alguien de clase alta o con acceso a lujos exclusivos. Ese aroma, aún flotando entre los arbustos, era como una firma involuntaria dejada por el visitante. Sentí un estremecimiento al comprender que el culpable se había delatado no con un gesto, sino con el humo de su propio vicio, que permanecía mucho después de su partida. Holmes reunió entonces nuestras observaciones, las huellas en el barro, la lámpara olvidada y el rastro de tabaco. «Todo ello», dijo, «nos lleva a una conclusión distinta de la que cabría esperar». Y explicó que, lejos de confirmar la culpabilidad del aristócrata dueño de la casa, aquellas pruebas apuntaban a la presencia de un tercero, un intruso inesperado, alguien que se movía con audacia en terrenos ajenos y que había aprovechado la mansión como escenario para sus maniobras. Me sentí confundido, pues hasta ese momento la lógica parecía dirigirnos al propietario como principal sospechoso. Sin embargo, Holmes desmontaba aquella suposición con la misma frialdad con que desmonta un mecanismo defectuoso. Mycroft escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Yo percibía que el caso adquiría un matiz más complejo, como si de pronto se nos escapara entre los dedos la identidad del verdadero enemigo. La red de indicios no encajaba con el hombre que hasta entonces habíamos vigilado. La reacción de Mycroft fue reveladora. Acostumbrado a controlar toda información y a dominar cada situación con calma imperturbable, aquella vez dejó traslucir una inquietud que apenas logró disimular. «¿Sugiere usted, Sherlock, que el aristócrata es inocente?», preguntó en tono grave, aunque la duda en su voz era evidente. Holmes no respondió de inmediato, limitándose a examinar de nuevo la lámpara con gesto meditabundo. Yo observaba a Mycroft y me sorprendía verlo tan turbado, como si el terreno sólido sobre el que se sostenía su autoridad comenzara a resquebrajarse. Resultaba evidente que la implicación de un tercero, desconocido y con acceso a bienes tan particulares como el tabaco turco, multiplicaba la amenaza y la hacía más difícil de contener. El silencio que siguió entre los tres fue casi insoportable. Finalmente, Holmes se enderezó
y su mirada fija en la oscuridad del jardín parecía perseguir una idea que aún no estaba dispuesto a compartir. El desconcierto de su hermano era prueba de que el misterio se ensanchaba peligrosamente. De pronto, Holmes rompió el silencio con una resolución inesperada. Guardó la lámpara en su gabán y, sin volver la vista hacia nosotros, anunció: «Debo ausentarme esta misma noche. Hay un extremo que debo confirmar por mí mismo». No ofreció explicaciones adicionales y su tono no admitía réplica. Acostumbrado como estaba a sus desapariciones repentinas, no obstante, no pude evitar sentir un malestar que me atenazaba el pecho. Mycroft, visiblemente contrariado, intentó obtener alguna aclaración, pero Holmes se limitó a estrecharle la mano con un gesto rápido y enigmático. Luego se volvió hacia mí con esa mirada penetrante que parecía querer tranquilizar y a la vez inquietar. «Confíe en que volveré antes del alba». Dicho esto, se alejó por el sendero con paso firme, hasta que su silueta se perdió entre los árboles. Quedamos en un silencio desconcertante, como si su partida hubiese dejado un vacío aún mayor que las sombras de la noche. Me quedé junto a Mycroft, sin saber qué decir ni qué pensar. La figura de Holmes, desaparecida en la oscuridad, parecía arrastrar consigo la única certeza que teníamos. Miré a su hermano y advertí en su rostro la tensión de quien lucha contra pensamientos demasiado pesados para ser expresados. Yo, por mi parte, me debatía entre la confianza en el genio de mi amigo y el temor a que hubiese subestimado el peligro que se cernía sobre nosotros. La noche se volvió más fría, y el silencio del jardín resultaba ahora más opresivo que antes. Sentía que habíamos quedado a merced de fuerzas que apenas comprendíamos, sin la guía de Holmes para orientarnos. Me pregunté qué pistas seguiría él en solitario y qué revelaciones aguardaban al otro lado de su enigmática ausencia. Aquella incertidumbre me acompañó como una sombra persistente y comprendí que, en ese instante, nuestra mayor debilidad era no saber lo que Holmes sabía. Nunca olvidaré la sensación que me produjo ver desaparecer la figura de Holmes en la oscuridad del jardín. Sus pasos firmes, tragados por la bruma de la noche, se llevaron consigo la seguridad que, hasta entonces, me había acompañado. Mycroft y yo permanecimos unos instantes en silencio, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. Para mí, la incertidumbre era insoportable. ¿A dónde se dirigía mi amigo? ¿Qué indicios había reconocido que le llevaban a actuar en solitario, sin confiar en nuestra compañía? La costumbre de Holmes de ocultar sus planes hasta el último momento me resultaba ya familiar, pero aquella vez su partida me dejó un vacío más profundo, como si hubiese saltado a un abismo del que no estábamos seguros de volver a verle. Intenté calmarme recordando su genio, su capacidad inigualable para seguir rastros invisibles. Sin embargo, la duda persistía. Esa noche comprendí que su ausencia no era solo física, sino también una prueba de que el enigma había alcanzado un nivel de peligro que prefería afrontar sin testigos. Regresamos a Baker Street, entrada ya la noche cerrada. Mycroft, menos dado a manifestar emociones, se sentó en el sillón junto al fuego y permaneció callado, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados sobre el vientre. Yo, sin hallar reposo, caminaba de un lado a otro de la sala, atento a cada sonido de la calle, como si esperara ver aparecer de pronto la silueta de Holmes. La vigilia que compartimos estuvo marcada por frases breves, casi cortantes, pues ni él ni yo queríamos dar voz a los temores que nos oprimían. Me sorprendió comprobar que hasta un hombre de la talla de Mycroft podía parecer vulnerable cuando la incertidumbre lo dominaba. Cada chisporroteo del fuego me parecía un presagio, cada golpe de viento contra las ventanas, un anuncio. La tensión era tan palpable que preferíamos refugiarnos en el silencio, como si temiésemos que las palabras rompieran el frágil equilibrio de la espera. La ausencia de Holmes comenzó a volverse tangible.
como una sombra que se extendía en cada rincón del 221B. Acostumbrado como estaba a su presencia constante, a su voz aguda lanzando deducciones sorprendentes o a su figura inclinada sobre el microscopio, sentí que el departamento había perdido su alma. El silencio que reinaba en aquella velada era de una densidad opresiva, muy diferente al mutismo sereno de otras noches de trabajo. Era un vacío lleno de incertidumbre, que me pesaba en el pecho como una carga invisible. Traté de distraerme hojeando un libro, pero las palabras se desvanecían ante mis ojos sin cobrar sentido alguno. Mi mente, invariablemente, regresaba a la misma pregunta. ¿Estaba Holmes en peligro? Mycroft, a pesar de su imperturbabilidad, no podía ocultar del todo su inquietud, y el mero hecho de verle así reforzaba mi angustia. En aquella noche interminable, comprendí hasta qué punto dependía del ingenio y la presencia de mi amigo. Al cabo de un rato, Mycroft rompió el silencio con una reflexión que revelaba la magnitud del dilema. Expuso, con voz grave y pausada, los posibles escenarios que podían desatarse si el documento cifrado caía en manos equivocadas. Enumeró las tensiones con Francia, las rivalidades con Alemania y los intereses cruzados en el Mediterráneo. Cada hipótesis parecía más alarmante que la anterior, y yo no pude evitar estremecerme al escuchar cómo un simple pergamino podía poner en jaque la estabilidad de naciones enteras. «Comprenda, doctor», me dijo, «que este asunto no se reduce a un juego de intrigas domésticas. El más mínimo error podría comprometer la seguridad del imperio». Su rostro, iluminado por el resplandor del fuego, me pareció más grave que nunca. Yo asentí, sintiendo la impotencia de quien escucha teorías demasiado vastas para su comprensión plena. Aún así, percibí que detrás de sus palabras había también un reproche implícito. La ausencia de Holmes significaba que la inteligencia más brillante estaba ahora fuera de nuestro alcance, justo cuando más se la necesitaba. Con las primeras luces de la madrugada, el repartidor dejó los periódicos del día y no tardamos en abrirlos con ansiedad. Lo que hallamos en sus páginas fue suficiente para intensificar nuestra preocupación. Bajo titulares anodinos, cuidadosamente redactados, se escondían rumores de movimientos diplomáticos inusuales, menciones a reuniones de urgencia, desplazamientos de embajadores y tensiones que, aunque veladas, resultaban inconfundibles para quien supiera leer entre líneas. Mycroft, con su ojo experto, señaló párrafos que a mí me habrían pasado inadvertidos, y cada uno de ellos confirmaba que la situación se tornaba crítica. «Alguien filtra información», murmuró con gravedad, «y la prensa es el medio que elige para lanzar advertencias veladas». Aquellas insinuaciones, tan discretas como peligrosas, me llenaron de desasosiego. Yo veía en cada línea el reflejo del documento cifrado, como si sus símbolos hubieran encontrado un eco en el lenguaje ambiguo de los periodistas. La realidad exterior comenzaba a reflejar la amenaza que hasta entonces había permanecido confinada en la sombra. Intenté conciliar el sueño después de la lectura, pero me fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de Holmes surgía en mi mente, avanzando solo por callejones oscuros o adentrándose en lugares donde acechaban enemigos invisibles. El presentimiento de un peligro inminente me mantenía en vilo, y aunque sabía que mi amigo poseía una destreza única para salir indemne de situaciones complicadas, mi corazón no encontraba descanso. Me levanté y vagué por el salón, donde el fuego moribundo apenas ofrecía calor. El insomnio se convirtió en una vigilia atormentada, alimentada por la certeza de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Mycroft, a su manera, también parecía incapaz de entregarse al reposo, y el leve crujir de su silla revelaba que compartía mi desvelo. Nunca antes había sentido con tanta intensidad la vulnerabilidad que nos provocaba la ausencia de Holmes. Era como si el destino hubiese suspendido su veredicto
y nosotros solo pudiéramos esperar en la penumbra. El amanecer comenzaba a teñir de gris las calles cuando un sonido brusco en la puerta nos sobresaltó. Me precipité hacia ella y, al abrir, encontré a Holmes, cubierto de polvo, con el abrigo arrugado y el sombrero ligeramente torcido. Su aspecto era el de un hombre que había atravesado la noche entera en una lucha silenciosa contra las sombras de Londres. Mycroft se puso en pie de inmediato, su expresión grave transformándose en una mezcla de alivio y expectación. Holmes, sin mostrar fatiga alguna, entró con paso decidido y dejó caer sobre la mesa un paquete envuelto en tela. «He obtenido lo que necesitaba», dijo simplemente, como si sus palabras bastaran para acallar las preguntas que bullían en nuestros labios. Yo lo contemplaba con una mezcla de admiración y desconcierto, incapaz de comprender por qué su rostro reflejaba una satisfacción contenida, propia de quien ha alcanzado la clave de un enigma tras una larga búsqueda. La tensión de la espera se disipó en parte, pero dio paso a una nueva inquietud. Holmes se despojó del polvo de su abrigo y, tras servirse una taza de té con calma inusitada, tomó asiento frente a nosotros. Su mirada, serena y penetrante, nos recorrió en silencio antes de pronunciar la frase que aguardábamos. «He identificado al verdadero cerebro detrás de este complot». Sus palabras resonaron con un peso que ninguna de nuestras conjeturas previas había alcanzado. Mycroft se inclinó hacia adelante, la respiración contenida, mientras yo sentía que la habitación entera se estrechaba en torno a aquella revelación. Holmes relató que su ausencia lo había llevado a lugares donde solo podía moverse sin compañía, callejones discretos, contactos secretos, observaciones imposibles de realizar a plena luz del día. En ese recorrido había hallado la prueba irrefutable de que el aristócrata no era más que una marioneta, y que los hilos estaban manejados por alguien mucho más cercano al círculo de poder británico de lo que imaginábamos. No quiso aún dar un nombre, prefiriendo dejar el desenlace para otro momento, pero en su voz había una solemnidad tal que comprendí que estábamos frente a una verdad peligrosa. Una verdad que podía alterar no solo un caso, sino el equilibrio mismo del imperio. Holmes, tras limpiar la ceniza de su pipa con la calma propia de los momentos graves, desplegó ante nosotros la estrategia que había concebido. «El segundo mensaje cifrado», explicó, «será entregado esta misma noche en las dependencias de Westminster. Si logramos interceptar al portador, quizá podamos descubrir al menos una pieza intermedia del ajedrez». Sus palabras tenían la firmeza de una sentencia, y yo no pude evitar sentir un estremecimiento al pensar en el lugar escogido, tan cargado de simbolismo para la vida política del imperio. Mycroft lo escuchaba con el gesto adusto, aprobando con leves inclinaciones de cabeza, aunque percibí en él cierta tensión contenida, como si intuyera que el riesgo de la operación podía superar sus cálculos habituales. Holmes delineó los pasos con precisión. Posiciones discretas, movimientos medidos, ausencia de cualquier gesto que pudiera alertar al sospechoso. A medida que hablaba, me parecía contemplar el diseño de una trampa invisible, donde cada pieza estaba llamada a actuar en silencio hasta el instante decisivo. Aquella claridad de visión me devolvió la confianza en él, como tantas veces antes, aunque mi corazón latía con creciente expectación. Esa noche, Westminster se alzó ante nosotros con su majestuosidad habitual, aunque envuelta en una atmósfera de intriga que transformaba su solemnidad en un tablero de sombras. El Parlamento, iluminado tenuemente, proyectaba sobre el río reflejos que parecían temblar bajo la presión de secretos ocultos. Las torres góticas, que durante el día se mostraban como emblemas de estabilidad y grandeza, parecían entonces vigías silenciosos de conspiraciones invisibles. Yo, que tantas veces había contemplado aquellos muros con reverencia patriótica, no podía dejar de sentir que, esa noche, guardaban más que leyes, guardaban misterios capaces de desestabilizar a las naciones. El murmullo lejano del río
acompañaba nuestro andar cauteloso, mientras Holmes, con mirada implacable, nos conducía a la entrada lateral que había elegido como punto de vigilancia. La magnificencia del escenario aumentaba, paradójicamente, el dramatismo de la operación, pues allí, donde todo debía ser transparencia y legalidad, íbamos a tender una emboscada silenciosa en nombre de la seguridad del imperio. Holmes, con voz serena pero imperiosa, nos distribuyó en distintos puntos de observación. A Mycroft le asignó un puesto desde el cual pudiera controlar discretamente la entrada principal. A mí me pidió que me situara en un ángulo oscuro del pasillo donde podría presenciar la llegada del sospechoso sin ser visto. Él, por su parte, adoptó una posición central, invisible desde el exterior pero con dominio de toda la escena. Cada instrucción era tan precisa como la de un general en campaña, movimientos mínimos, respiración contenida, ni un gesto de más. Me sorprendió, una vez más, cómo Holmes convertía un espacio solemne en un tablero de ajedrez, donde cada casilla respondía a su cálculo mental. Sentí la presión de la responsabilidad depositada en mí, y al mismo tiempo un cierto orgullo por formar parte de aquella coreografía secreta. Los preparativos se realizaron sin ruido alguno, y cuando cada uno estuvo en su lugar, un silencio expectante se adueñó de la sala. Holmes, apenas perceptible en la penumbra, aguardaba con la calma del cazador que sabe que la presa está a punto de entrar en su red. La espera se prolongó más de lo que hubiese imaginado, y cada minuto se volvió un desafío para mis nervios. El eco distante de un reloj marcando las horas nos recordaba que la noche avanzaba inexorable, mientras permanecíamos inmóviles en nuestras posiciones. El aire en Westminster parecía más denso, impregnado de esa tensión que precede a los acontecimientos decisivos. A ratos, mi mente me jugaba malas pasadas, haciéndome imaginar pasos inexistentes o sombras que se movían en rincones donde nada había. Me esforzaba en mantener la calma, pero era consciente de que la ausencia de Holmes junto a mí hacía más difícil dominar mis pensamientos. En cambio, podía distinguir a lo lejos su silueta serena, apenas un contorno inmóvil, como si se hubiese transformado en parte de las piedras mismas. Mycroft, desde su puesto, parecía también una estatua vigilante. Comprendí entonces que la verdadera prueba no era solo atrapar al sospechoso, sino resistir el peso del tiempo y del silencio sin quebrar nuestra resolución. Finalmente, el silencio se rompió con un eco firme de pasos, resonando en el pasillo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso, y mis manos se crisparon instintivamente. Un individuo apareció en el umbral, alto, con andar seguro y actitud calculada, como quien se sabe vigilado pero confía en su disfraz de rutina. Portaba un maletín de cuero, al que sujetaba con excesivo cuidado, como si su contenido fuera más valioso que su propia vida. El hombre avanzó con paso medido, deteniéndose de vez en cuando para observar su entorno con aparente indiferencia, aunque yo noté un brillo de desconfianza en su mirada. Cada gesto suyo confirmaba que no era un simple funcionario, sino alguien habituado a moverse en escenarios de riesgo. Me contuve para no precipitarme, pues sabía que debía esperar la señal de Holmes. El maletín, silencioso protagonista de su trayecto, parecía contener la clave de la intriga que nos había conducido hasta allí. Yo contenía la respiración, consciente de que nos acercábamos al momento decisivo. En el instante en que el hombre alcanzó el centro del salón, una sombra se adelantó desde la penumbra. Era Holmes, que con un gesto rápido dio la señal convenida. En un segundo, la trampa se cerró. Mycroft bloqueó discretamente la salida principal, mientras yo emergía desde mi escondite para cortar la retirada lateral. El sospechoso se detuvo en seco, sorprendido por la súbita coordinación que lo cercaba. Intentó retroceder, pero Holmes ya lo había alcanzado con la velocidad de un felino. El maletín cayó al suelo con un golpe sordo, y el eco de aquel sonido resonó en la sala como un disparo.
El hombre quedó inmóvil, consciente de que cualquier intento de resistencia sería inútil. Lo que más me impresionó no fue la captura en sí, sino la frialdad con que Holmes había previsto cada movimiento. Parecía haber leído no solo nuestras acciones, sino también las del propio sospechoso. Yo comprendí, con alivio y asombro, que la trampa se había ejecutado con perfección quirúrgica. El hombre, ya reducido y sentado bajo la atenta mirada de Mycroft, intentó recomponerse con una calma fingida. «Soy un simple mensajero», dijo, con un acento demasiado cuidado para resultar convincente. Alegó que el maletín contenía solo documentos rutinarios, informes de escasa relevancia, y que todo aquello no era más que un malentendido. Holmes lo escuchaba con los brazos cruzados, sin apartar de él una mirada penetrante que parecía despojarlo de cada mentira. Un mensajero no arriesga su libertad con pasos clandestinos ni lámparas ocultas, replicó mi amigo con voz firme. Mycroft añadió, con tono severo, que la presencia de símbolos idénticos al primer cifrado convertía aquella excusa en una farsa peligrosa. Yo observaba cómo el detenido se debatía entre la arrogancia y el temor, incapaz de sostener su papel frente a la evidencia. Cada argumento suyo se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lógica implacable de Holmes. Sin embargo, algo en la serenidad de Holmes me indicaba que aún no habíamos alcanzado el núcleo de la verdad. Cuando el hombre guardó silencio, resignado a la inutilidad de sus pretextos, Holmes recogió el maletín y lo abrió con la calma de quien conoce de antemano su contenido. Allí, entre papeles cuidadosamente ordenados, aparecieron los símbolos del segundo mensaje cifrado, tan enigmáticos como el primero. Mycroft exhaló un suspiro grave, como si la confirmación de sus temores pesara más que cualquier sorpresa. Fue entonces cuando Holmes, en lugar de regodearse en la captura, adoptó un tono solemne. «Debemos comprender», dijo, «que lo que tenemos ante nosotros no es al culpable principal, sino apenas un engranaje de la maquinaria. Este hombre es un emisario, un intermediario destinado a perderse en el camino si algo fallaba». Sus palabras me helaron la sangre, pues implicaban que la verdadera mente tras el complot aún permanecía oculta, observándonos desde las sombras con la seguridad de quien nunca se expone. Holmes guardó silencio unos segundos, dejando que la gravedad de su declaración se asentara en nosotros. Yo comprendí entonces que, aunque habíamos atrapado al portador, la caza verdadera apenas comenzaba, y que la sombra del enemigo se cernía más cerca de lo que podíamos imaginar. Nos encontrábamos reunidos en una sala cuyas paredes parecían contener el aliento de todos los presentes. El aire estaba impregnado de un silencio tan denso que cada crujido de la madera, cada chispa que se escapaba del fuego, resonaba con una intensidad desproporcionada. Mis propios latidos me parecían más audibles de lo que era razonable. Mycroft, rígido en su asiento, mostraba la gravedad de un magistrado que preside un juicio secreto, mientras que Holmes, en pie, aguardaba el momento oportuno con la serenidad de quien domina el escenario. El sospechoso, a quien habíamos reducido poco antes, permanecía inmóvil, aunque la tensión de su mandíbula delataba una lucha interior. Yo, que tantas veces había presenciado los desenlaces magistrales de mi amigo, sentía que este caso poseía una dimensión distinta. No se trataba únicamente de un crimen o de una intriga privada, sino de una amenaza que alcanzaba las fibras mismas del poder. En aquel ambiente cargado, era imposible escapar a la sensación de que el siguiente movimiento de Holmes iba a arrancar una verdad que todos temían escuchar. Holmes avanzó lentamente hacia el centro de la sala y, con voz clara pero no alzada, comenzó a exponer la cadena de hechos que nos había traído hasta allí. Relató cómo, desde la primera inspección del documento en Baker Street, había seguido un rastro que, pieza a pieza, encajaba en un plan de dimensiones colosales. Las cenizas halladas en Belgravia,
las huellas en el barro, la lámpara abandonada y el rastro del tabaco turco se enlazaban ahora como eslabones de una misma cadena. Cada detalle, insignificante en apariencia, adquiría bajo su narración una fuerza implacable. Yo escuchaba con la fascinación acostumbrada, como si asistiera a la reconstrucción de un mecanismo de relojería que, tras ocultar su engranaje, de pronto se mostraba en toda su precisión. Holmes no buscaba adornar sus palabras. Hablaba con esa sobriedad que imponía la lógica pura. El silencio de la sala se volvía más expectante a cada frase, como si todos sintieran que se acercaba la revelación definitiva. Fue entonces cuando Holmes, deteniéndose frente al acusado, señaló con firmeza al funcionario de confianza de Mycroft. Su voz no se alteró, pero su dedo extendido fue más elocuente que cualquier exclamación. «Este hombre», dijo, «es el verdadero autor del complot». El rostro del señalado palideció de inmediato, aunque trató de mantener una compostura altiva. Yo percibí en sus ojos el destello de un temor mal contenido, esa chispa que revela al culpable cuando su máscara se resquebraja. Holmes continuó. Todas las pruebas conducen a él. Fue su mano la que redactó el cifrado, su inteligencia la que urdió el plan, y su cercanía al círculo de poder lo que le permitió disfrazar sus pasos. El efecto de aquellas palabras fue fulminante. Una corriente de incredulidad recorrió la sala, y yo mismo sentí un golpe de asombro, pues aquel hombre había sido hasta entonces un pilar de confianza en los asuntos más delicados del imperio. Su silencio obstinado era más acusador que cualquier confesión, y en su rigidez advertí la caída de la máscara que había sostenido durante años. El impacto en Mycroft fue inmediato y profundo. Le vi llevarse una mano al rostro, como si necesitara comprobar que no soñaba aquella escena. Sus ojos, habitualmente impenetrables, reflejaban una conmoción que pocas veces había mostrado en mi presencia. «Es imposible», murmuró. «He confiado en este hombre más que en muchos otros. Sus servicios han sido siempre intachables». Holmes, sin embargo, no se dejó influir por la protesta, y replicó con calma que la apariencia de integridad era, en este caso, la máscara más eficaz. Mycroft cerró los ojos por un instante, como si el peso de la traición lo abrumara físicamente. En ese gesto advertí no solo la sorpresa, sino una punzada de dolor personal, pues el golpe no era únicamente contra el imperio, sino también contra su propio juicio. El funcionario guardaba silencio, aferrado a una compostura cada vez más vacilante. Yo comprendí, con una claridad dolorosa, que las traiciones más devastadoras no nacen en los enemigos declarados, sino en aquellos a quienes se les ha concedido la confianza absoluta. Holmes, con esa precisión quirúrgica que lo caracterizaba, expuso a continuación los móviles que habían conducido al funcionario a tal extremo. «No se trata únicamente de una conspiración política», explicó, «sino de un resentimiento personal que ha fermentado durante años. Este hombre, relegado en ocasiones a un segundo plano pese a su talento, ha sentido que su mérito era menospreciado. La ambición de ascender más allá de lo permitido por su rango, unida al rencor por agravios reales o imaginados, ha sido el combustible de su traición». Yo observaba al acusado y advertía en su mirada la confirmación involuntaria de aquellas palabras. Holmes añadió que la doble vida que había llevado le permitió ocultar sus movimientos, cultivando en secreto contactos con agentes extranjeros dispuestos a explotar su malestar. El retrato que mi amigo trazaba era devastador. Un hombre brillante, convertido en enemigo por el veneno de la envidia y la codicia de poder. Al escucharlo, comprendí con tristeza que la mente más cultivada puede torcerse cuando se deja dominar por pasiones sombrías, y que la fragilidad moral es, en última instancia, la grieta por donde se filtran las grandes traiciones. Holmes, con esa serenidad que lo distinguía en los momentos más decisivos, prosiguió su explicación señalando los vínculos ocultos
que el funcionario había tejido con sorprendente habilidad. Durante años, bajo la apariencia de un servidor fiel, había cultivado discretas relaciones con representantes de potencias extranjeras. Nada en su conducta cotidiana lo habría delatado. Cumplía con su trabajo con celo ejemplar y mostraba deferencia hacia sus superiores. Sin embargo, en las sombras, mantenía contactos en círculos clandestinos, donde se hablaba en voz baja de complots, contrabandos de información y alianzas secretas. Era un hombre que llevaba dos existencias paralelas, perfectamente compartimentadas, como un actor que jamás abandona el escenario. Holmes relató cómo había seguido la pista de ciertos pagos irregulares, de reuniones a horas insólitas y de mensajes cifrados que, una vez desenmascarados, no dejaban lugar a dudas. Escucharlo me produjo un escalofrío. ¿Cuántos otros hombres de aparente rectitud ocultaban semejantes abismos bajo su fachada? La tensión alcanzó su clímax cuando, acorralado por la evidencia, el funcionario dejó escapar un gesto de furia contenida. De un movimiento brusco, arrebató de la mesa los documentos que habían sido reunidos como prueba de su culpabilidad. Sus manos temblaban, pero la decisión era clara: destruir lo que lo condenaba antes de que pudiese ser utilizado en su contra. Con una rapidez inesperada, acercó los papeles al fuego de la chimenea, y el resplandor iluminó por un instante su rostro desencajado. El chasquido de las llamas devorando las primeras esquinas del pergamino hizo que Mycroft se incorporara con alarma, mientras yo mismo me lancé hacia adelante, aunque demasiado tarde para impedir el acto. El silencio de la sala se quebró con la violencia del momento. Un hombre hasta entonces contenido se revelaba en su desesperación más cruda. El acusado no clamó inocencia ni trató de razonar. Eligió, en cambio, el camino del sabotaje, como si aún en el último instante deseara negar al imperio la posibilidad de justicia. Fue entonces cuando Holmes, imperturbable como siempre, alzó la voz con un tono que imponía calma. «No se inquieten, caballeros», dijo, mientras se acercaba al fuego con un leve gesto de desaprobación. «Los papeles que este hombre intenta reducir a cenizas no son más que copias que yo mismo dispuse para medir su reacción». Todos quedamos en suspenso, incapaces de asimilar de inmediato la magnitud de aquella previsión. Holmes, con parsimonia, extrajo de su bolsillo interior un sobre cuidadosamente sellado. «Las pruebas auténticas, señores, han estado bajo mi resguardo desde el momento mismo en que descubrí su intención de ocultar su rastro». El funcionario palideció aún más, como si aquella revelación fuese un golpe final contra su ya quebrada resistencia. Mycroft, visiblemente aliviado, asintió en silencio, comprendiendo que la clarividencia de su hermano había salvado no solo la causa inmediata, sino el prestigio de las instituciones que representaba. Yo, que había observado la escena con una mezcla de horror y fascinación, no pude evitar reflexionar sobre la capacidad de Holmes para anticipar no solo los movimientos lógicos de un criminal, sino también los impulsos desesperados del alma humana. Allí comprendí que su genio no residía únicamente en descifrar enigmas materiales, sino en prever con asombrosa exactitud la conducta de los hombres en sus momentos más extremos. Tras las agitaciones y sobresaltos de los días recientes, regresar a Baker Street me produjo una sensación de alivio difícil de describir. El aire familiar del 221B, impregnado del aroma a tabaco de mi compañero y del inconfundible crujir de la leña en la chimenea, devolvía al espíritu una calma necesaria. El bullicio de Westminster, las tensiones en Belgravia y los silencios cargados del Club Diógenes parecían por un instante lejanos fantasmas de otro mundo. Holmes, sin embargo, mostraba la misma serenidad de siempre, como si la resolución del complot no hubiera sido más que un ejercicio mental para su deleite. Yo, que aún llevaba en la memoria los rostros crispados,
las revelaciones dramáticas y los peligros evitados, no podía desprenderme tan fácilmente de la impresión de haber rozado un abismo. La ciudad continuaba su ritmo imperturbable bajo la niebla, y yo comprendí que solo en aquel modesto salón podía encontrar la paz que tanto anhelaba. Esa misma tarde, mientras el reloj marcaba una hora anodina, recibimos la visita de Mycroft Holmes. No hubo anuncio previo ni escolta visible. Llegó solo, como un hombre que carga un peso imposible de compartir. Su aspecto era solemne, y aunque su corpulencia imponía siempre un aire de autoridad, esa vez advertí en su semblante un rastro de cansancio. Saludó a su hermano con la frialdad acostumbrada, y a mí con una inclinación cortés, pero en su mirada brillaba algo semejante a la gratitud. Se sentó con dificultad, como si el peso de sus responsabilidades lo hundiera, y durante largos minutos no pronunció palabra. Al fin, con voz grave, reconoció la sagacidad de Holmes y la lealtad que yo mismo había mostrado en todo momento. Fue un agradecimiento sincero, aunque pronunciado en la intimidad, lejos de oídos oficiales y sin posibilidad de trascender más allá de esas paredes. La discreción era para él tan vital como la respiración, y comprendí que aquella visita era, en realidad, un acto extraordinario. Conforme Mycroft hablaba, se hacía evidente que su agradecimiento llevaba consigo una amarga limitación. Por su posición, jamás podría reconocer públicamente la intervención de su hermano menor, ni mucho menos la mía. El mérito, en caso de ser narrado, quedaría diluido en la bruma de las instituciones, atribuido al esfuerzo de un comité invisible o a la prudencia de un ministerio. Vi en Holmes un gesto apenas perceptible de resignación, como si estuviera acostumbrado a esa clase de silencios. Yo, en cambio, no pude evitar sentir cierta injusticia. Habíamos arriesgado cuerpo y alma en un asunto que amenazaba la estabilidad del imperio, y sin embargo ningún ciudadano sabría jamás lo que ocurrió en esas noches de sombras. Mycroft, encadenado a la reserva que exigía su cargo, parecía él mismo consciente de la paradoja. La grandeza del servicio secreto residía en su anonimato, pero ese anonimato privaba de reconocimiento a quienes lo sostenían con mayor sacrificio. Era, comprendí, una gloria muda y sin aplausos. Holmes, que escuchaba con atención y sin interrumpir, se permitió al cabo una observación cargada de ironía. Dijo que el poder, por elevado que fuese, era siempre una cárcel silenciosa, donde el prisionero debía callar tanto sus triunfos como sus derrotas. Mycroft, en su mutismo, no lo desmintió. Me sorprendió la mezcla de compasión y sarcasmo en la voz de mi amigo, como si viera en su hermano un hombre condenado a cargar con secretos que lo aislaban del mundo. Holmes añadió que, al fin y al cabo, él mismo prefería la libertad de su mesa de experimentos y de sus deducciones, antes que la pesada corona de la política. Hubo en esas palabras un destello de sinceridad que me conmovió. Era la confesión de un espíritu libre que, sin embargo, entendía el peso insoportable de quienes debían gobernar desde las sombras. Fue una de esas raras ocasiones en que Holmes revelaba un destello de su propia humanidad. Al retirarse Mycroft, quedé sumido en mis propias reflexiones. Pensé en cuántas vidas habían sido moldeadas y a veces destruidas por la lealtad a un deber superior. El funcionario traidor había vendido su alma a la ambición y al rencor, pero no dejaba de ser, en cierto modo, una víctima de sus propias elecciones. Mycroft, en el extremo opuesto, representaba la renuncia constante, el sacrificio de la propia individualidad en favor de un Estado que jamás lo celebraría. Entre ambos extremos, Holmes aparecía como un enigma, un hombre que servía al imperio cuando lo consideraba necesario, pero que nunca permitió que su libertad quedara subordinada a ninguna corona. Yo, por mi parte, no podía evitar cuestionarme qué precio exacto exige el deber, y hasta qué punto uno está dispuesto a pagarlo. No todos los sacrificios eran visibles,
ni todas las lealtades recompensadas. Aquella noche comprendí que el servicio al país no solo consumía fuerzas, sino también silencios irremediables. Aunque el caso había sido resuelto con brillantez, no pude evitar sentir que las sombras no se habían disipado por completo. En las conversaciones susurradas de los clubes, en los rumores de la prensa y en la misma expresión de Mycroft, permanecía la certeza de que nuevas intrigas podían estar gestándose. El mal nunca se erradicaba del todo, solo cambiaba de rostro y de escenario. Holmes, que parecía haber pasado página con su ligereza habitual, se mostraba ya interesado en otra serie de enigmas domésticos, pero yo no podía sacudirme de encima aquella impresión de fragilidad. El imperio, vasto y poderoso, dependía de hilos tan finos que bastaba un soplo de traición para desgarrarlos. Aún en la aparente tranquilidad de Baker Street, percibía resonancias de la tormenta que acabábamos de atravesar, y me preguntaba, con cierta inquietud, cuántas veces volveríamos a encontrarnos al borde del mismo precipicio, custodiando secretos que nunca podrían ser revelados. Esa misma noche, al disponernos a descansar, sorprendí a Holmes de pie junto a la ventana. El gas de la calle iluminaba su silueta, y pude advertir en su rostro una expresión de concentración distante. No era la mirada del hombre satisfecho tras un triunfo, sino la del pensador que ya se orienta hacia un nuevo enigma. Su pipa descansaba apagada entre los dedos, y el humo que no salía parecía simbolizar una pausa momentánea antes de la inevitable reanudación. Lo observé en silencio, comprendiendo que para Holmes el reposo nunca era más que un intervalo breve. Sentí un respeto profundo por aquella mente que no podía permanecer quieta, siempre proyectada hacia lo desconocido. Cuando al fin se volvió hacia mí, esbozó una ligera sonrisa, como si hubiera adivinado mis pensamientos. No dijo nada, pero en aquel gesto estaba contenida la certeza de que un nuevo misterio llamaría pronto a nuestra puerta. Al cerrar este relato, me veo obligado a una última reflexión que me acompaña desde entonces. Siempre creemos que los peligros provienen de lejos, de enemigos declarados y amenazas visibles. Sin embargo, la experiencia de este caso me enseñó lo contrario. La verdadera traición no nace en tierras extranjeras ni en ejércitos rivales, sino en los silencios que toleramos demasiado cerca de nuestro propio hogar. El funcionario que vendió su lealtad no era un extraño, sino un rostro familiar en los pasillos del poder. Y quizá ese sea el recordatorio más inquietante de todos, que ninguna muralla ni ningún escudo puede protegernos de la deslealtad íntima, la que se oculta bajo el barniz de la confianza. He aprendido, a la sombra de Holmes, que el deber del vigilante nunca termina y que el precio de la seguridad es la eterna vigilancia. Concluyo, pues, que la amenaza más sutil siempre será la que se esconde en la proximidad de lo cotidiano. Al concluir este relato, me queda la sensación de que el misterio nunca se disipa del todo, apenas se disfraza bajo nuevas formas, aguardando pacientemente a ser descubierto. La justicia, en su fragilidad, se sostiene tanto en certezas como en silencios, y tal vez lo más inquietante sea aceptar que algunas respuestas permanecen para siempre ocultas en la penumbra. ¿Y tú, si hubieras estado en nuestro lugar, habrías confiado en las apariencias o habrías sospechado de las sombras más cercanas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo oculto tras los gestos y las palabras, te invito a dejar tu huella con un like, compartirla con quienes disfrutan del misterio, comentar tu propia interpretación y suscribirte para no perderte el próximo enigma.